Este primer ejercicio, bueno, trata sobre reflexión eh, y transmisión. Dice que dos fibras ópticas son conectadas a través de un conector con forma de interfaz como muestra en la figura 1. Bueno, en este caso se me olvidó hacer la figura, pero en realidad lo que se refiere es que tengo, voy a dibujarlo con línea, tengo una línea que va a ser la frontera de esto y voy a tener acá el perímetro que va a ser en realidad donde se está moviendo la onda. Y aquí también un perímetro y mejor esto a lo largo. Y ahí tengo, entonces, esta es la interfaz que separa los dos medios. Aquí yo tengo la fibra de óptica 1, la fibra óptica 1 que va a ser la de acá. Lo voy a escribir así. Y esta es la fibra óptica 2. Entonces dice que en la fibra óptica la atenuación se indica en decibeles partido en kilómetros. En kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? La unidad de medida en la cual la onda se va atenuando con respecto al movimiento eh, en una dimensión, por ejemplo, bueno, dependiendo de cómo esté definido el vector. Entonces dice que la fibra 1 posee un valor de 1 decibel/kilómetro, que sería entonces que la atenuación de la onda 1, digo, para la atenuación para la fibra 1 va a ser igual a 1 decibel partido en kilómetro, y la segunda es de 10 decibeles partido en kilómetro. Dice que las fuentes de luz están en el espacio libre. ¿Qué quiere decir eso? Que primero que todo, antes de llegar a la fibra 1, hubo un emisor de luz, un LED por ejemplo, que emitió la onda, luego esa onda entró en la interfaz 1, luego pasó a la interfaz 2. A eso se refiere. Y dice que cuando se inicia la onda, esta tiene una longitud de onda de 700 nanómetros. Bien, asumiendo que ambas fibras son dieléctricos con baja pérdida, o sea, podrían ser casi dieléctricos perfectos, o sea, sin pérdida, y la propagación es de la fibra 1 a la fibra 2, o sea, se inicia la onda, luego esta se transfiere a la fibra 1 y pasa a la fibra 2, pide calcular primero que todo el coeficiente de reflexión y transmisión de la interfaz. Bien, entonces para poder calcular eso, voy a anotar acá, A, para poder calcular los coeficientes, puedo ocupar las expresiones de esto, que simplemente es que el coeficiente de reflexión va a ser igual a la impedancia intrínseca del medio 2 menos la impedancia intrínseca del medio 1 partido en la impedancia intrínseca del medio 1 menos la impedancia intrínseca del medio 2. Y aparte, el coeficiente de transmisión se determina como dos veces el coeficiente, digo, dos veces la impedancia intrínseca del medio 2 partido en la suma de la impedancia intrínseca de los medios, como está aquí. Así que, ¿qué necesitamos para esto? Determinar simplemente la impedancia intrínseca de los medios. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, creo que de hecho aquí falta un dato, que de nuevo por no anotar la imagen no lo noté, pero lo voy a buscar donde encontré el ejercicio. Bien, lo que pasa es que en el ejercicio, en la imagen muestra los valores de las propiedades del material. En el caso del material 1, tenemos una permeabilidad relativa, o una permeabilidad del medio, llamémoslo, permeabilidad 1 del medio, así, igual a
la permeabilidad del vacío, y una permitividad del medio igual a 6 veces la permitividad del vacío. Eso quiere decir que esta de acá es la permitividad relativa. Para el caso del medio 2 tengo que la permeabilidad es igual a la permeabilidad del vacío y la permitividad es igual a 4 veces la permitividad del vacío, como está acá. Y bueno, claro, como ya mencioné, esta parte de acá, esto de acá es la interfaz. Ya si no, tengo que hacer el dibujo luego. Bien, entonces, para poder determinar la impedancia intrínseca, voy a ver la definición de impedancia intrínseca. Esta es que se define como la raíz cuadrada de JW mu partido en el sigma más JW epsilon. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Como voy a considerar que bueno, los materiales no poseen pérdida, voy a asumir que el epsilon es igual a 0. ¿Qué va a pasar entonces? Que la impedancia intrínseca se va a definir como JW mu, JW epsilon, luego se va a definir como mu partido en epsilon, como está acá. Oye, consulta, ¿a ¿Sí? qué se refiere que la conductividad sea cero? ¿En la frontera, por Eh, decirlo así? bueno, que la conductividad sea 0 se refiere a, en este caso no estoy hablando de frontera, pero se refiere a que no existen fuentes que estén generando carga dentro de los materiales, ¿sí? Ah, ya, Algo así, ya, perfecto. en realidad. Ya, ya, se entiende. Ahora, para este caso, como yo estoy asumiendo eh, que los medios son buenos conductores, digo, no, estás definiendo que estos son dieléctricos que poseen baja pérdida. Eso quiere decir que si analizamos el valor de epsilon comparado con el omega, no, este es delta comparado con el omega epsilon, el valor de la conductividad es tan baja que la puedo despreciar. Entonces puedo considerar que para estos medios aproximadamente el sigma es 0, ¿sí? Más o menos. Se puede asumir que es 0, debido a que son dieléctricos que tienen baja pérdida. Muy baja pérdida, ¿cachai? ¿Eso se puede Ahora, asumir de que sea un dieléctrico perfecto? ¿O no? ya, no ¿Sí? sé si existe el término dieléctrico perfecto. Creo que sí. No sé si el profe lo ha dicho, pero al menos los libros lo llaman como dieléctrico o sin pérdida o con baja pérdida. Uno de los dos. Ah, Quizás como ya no tienen entiendo. pérdida se puede asumir como perfecto. No lo sé. Sí, sí, No sé. el profe ha visto eso, como Ya. dieléctrico perfecto. Ya, entonces sí. Entonces ¿Sí o asumámoslo no? como dialéctrico perfecto. Entonces, debido a eso, puedo obtener esta expresión de X para la impedancia intrínseca. Así que simplemente puedo calcular para los dos materiales. Para el caso 1, este va a ser igual a la permitividad partido en la permeabilidad partido en la permitividad. Y esto lo puedo separar en permitividad de vacío y relativa, permeabilidad, partido en epsilon 0 y epsilon relativo. Luego aquí tengo epsilon sub 0, digo mu sub 0 partido en epsilon sub 0, partido en por la raíz cuadrada de mu r epsilon r. Ahora este valor de aquí a la izquierda, que es la impedancia intrínseca para el espacio libre, aproximadamente su valor es de, si no me equivoco, 377. Mejor lo corroboro, no me acuerdo. ¿Dónde Creo tengo que el esto? profe le ponía como 120 pi, si no me equivoco. A ver.
Déjame buscarlo. Ya. $120 bueno, creo que... A ver, 120 por pi. Ya sí es lo mismo. Este es el valor. Ah, ya, entonces. 370, ya, aproximadamente 377. Y eso va a ser por la raíz cuadrada de... Yo tengo estos valores. La permeabilidad relativa para el caso 1 es igual a 1 partido en 6. Y esto va a dar aproximadamente... Eso creo que lo tengo calculado. Bueno, no lo tengo, así que lo vamos a calcular. Sería entonces 377 por... esto sería la raíz cuadrada de 1 partido en 6. Entonces esto es aproximadamente 153,9. 153,9. Esto es ohm. Y para el caso de la impedancia intrínseca 2, lo mismo. Vamos a saltarnos este paso hasta llegar a simplemente 377 por la raíz cuadrada de los valores relativos, que en este caso sería 1 y 4. 1 partido en 4. Y eso va a dar 377 partido en 2. 185,5. 188,5. Así que con estos valores ya simplemente es reemplazar en la fórmula para el caso de la constante de reflexión. Esta va a ser igual a 188,5 menos 153,9. Todo esto partido en 153,9 menos 188,5. 188,5. A ver, creo que aquí tengo un error. Esta parte de aquí es más. ¿Sí? Este de acá es más. Sí, porque esto va a dar negativo. Entonces, esto es 188. Lo voy a calcular en MATLAB. O sea, 188,5 menos 153,9 partido en la suma de estos dos. Esto va a dar 0,1011. Y para el caso de el coeficiente de transmisión, este va a ser 2 veces 188,5 partido en la suma. Y eso va a dar aproximadamente 1,1011. Y ahí estarían los coeficientes. Bien. El caso de la B, me preguntan la amplitud de la intensidad de campo eléctrico, bueno, y magnético, a una distancia de 10 kilómetros de la interfaz, en el material 2, asumiendo que la amplitud de campo eléctrico incidente en el material 1 se conoce en la interfaz como EI1. Entonces, para este caso de acá, se conoce la intensidad de campo eléctrico para la interfaz 1, la cual es EI1 o E1I, ¿cómo lo llaman acá? EI1. Esa es la intensidad de campo
para la fibra 1. Entonces me pregunta, ¿cuánto se atenúa esto después de haber avanzado 10 kilómetros de la interfaz? Para eso lo que voy a determinar primero es cuánto vale la amplitud de esta, porque recordemos que esta de acá va a transferirse, va a pasar por la interfaz y va a ganar una nueva amplitud. Entonces, primero que todo voy a ver cómo afecta la interfaz a este valor y luego vamos a aplicar la constante que va a hacer que esta decaiga. Así que para poder determinar esta, justo voy a tener que determinar cuánto vale, esto de acá es transmisión, la componente de transmisión, la cual va a depender solamente de la posición, en este caso, y esta va a ser igual a E y 1 para 0, ya que esa va a ser justamente la amplitud. Cuando D igual a 0, es justamente donde está la interfaz, acá. Entonces, el valor de la onda que está transferida a la interfaz 2, mejor aquí voy a anotar con un 2, esta de acá, va a ser igual a el valor justo en la interfaz, que va a ser esta de acá cuando igual a 0, por un epsilon menos el coeficiente de atenuación por el movimiento. Esa va a ser entonces la expresión para cuando yo estoy trabajando en el medio 2. Así que lo que primero tengo que determinar es cuánto vale este de acá. Así que para eso vamos a tomar este de acá, que es justo en la interfaz, y en realidad justamente este va a ser el módulo para el campo eléctrico en la interfaz 1 por el coeficiente de transmisión, que se lo conocemos. Así que esto va a ser igual a E1 E1 por el coeficiente, que es 1,1011. Y con esto de acá simplemente reemplazo en la primera expresión donde esto va a ser igual a 1,1011 por la amplitud del campo por el coeficiente que hace que ésta se atenúe. Así que, asumiendo que X es igual a 10 kilómetros o 10.000 metros, esto va a ser igual a 1,1011 por el campo por el epsilon elevado al alfa por X, que en este caso es 10.000. Así que lo que falta determinar aquí es cuánto vale el alfa, pero el alfa lo dan, que en el caso de la interfaz 2, alfa 2 es igual a 10 decibeles partido en kilómetros. Ahora, como esto está en decibeles, la unidad con la que se trabaja, en este caso en la amplitud de este, es la Neper partido en kilómetros o Neper partido en alguna longitud, por lo que esta tiene que ser transformada. Y la relación entre Neper y decibeles es igual a un Neper partido en metros es igual a 8,69 decibeles partido en metro. Por lo tanto, para transformar esta tengo los 10 decibeles partido en kilómetros. Entonces yo sé que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Luego
A ver, luego simplemente tengo que dividir en 8,69. Así que esto de acá va a dar que la atenuación en las unidades que me sirve para poder trabajar acá es 1,15 por 10 a la menos 4. Y esto de acá está en Neper partido en metro. Voy a anotarle aquí un círculo. Por lo tanto, la atenuación ya la tengo. Y esto va a ser igual a 1,1011 por la amplitud del campo para la fibra 1 por el valor que acabo de determinar por 10.000. Y eso va a dar aproximadamente esto da 1,115 por 10 a la menos 5 por la amplitud. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que aproximadamente, luego de haber pasado la interfaz, la onda decae en 10 kilómetros, decae esta cantidad que está acá, o sea, 10 elevado a la menos 5. Ya, hasta aquí, ¿se entiende, Esteban? Ya. Así que queda solamente una que me pide, muestra que la potencia es conservada a través de la interfaz, esto es, la densidad de potencia media transmitida debe ser igual a la densidad de potencia media incidente menos la reflejada. Aquí simplemente piden hacer la conservación de energía, pero vista por el lado de la potencia. Entonces aquí vamos a recordar una expresión para calcular la potencia media, dado el vector de Poynting, que es que el módulo de esta es igual a la amplitud del campo eléctrico al cuadrado partido en 2 por la impedancia intrínseca. Así que utilizando esta expresión vamos a analizar si se conserva en este caso la potencia. Así que primero tendría que ser la potencia, el módulo de la potencia media transmitida, y esta va a ser igual al módulo de la potencia incidente menos la reflejada, menos la reflejada. Así que esto de acá, utilizando la expresión que está acá al lado, sé que va a ser igual a el campo eléctrico, en este caso que está transmitido, partido en 2 veces la impedancia intrínseca del medio 2, igual a la amplitud del campo eléctrico incidente, partido en 2 veces la impedancia intrínseca del módulo 1, del medio 1, más la reflejada, partido en la impedancia intrínseca del módulo 1 de nuevo, ya que la reflejada es justamente lo que no alcanza a ser transmitido. Así que de acá, yo sé que la la amplitud del campo eléctrico transmitido es igual a el campo eléctrico incidente por el coeficiente de transmisión, y el módulo del campo eléctrico reflejado va a ser igual a el campo eléctrico que incide por el coeficiente de reflexión. Así que voy a reemplazar esos valores. Lo voy a poner a este 1 y este 2.
Así que reemplazando uno y 2, tengo que el de acá va a ser igual a E1 EI transmitido al cuadrado partido de la impedancia intrínseca. Este de aquí se mantiene igual. Y este de acá va a ser I1 por el coeficiente de reflexión al cuadrado por 2 veces la impedancia intrínseca. Así que aquí claramente la amplitud se repite, así que yo puedo simplificarla. Me va a quedar el coeficiente de transmisión al cuadrado, partido lo mismo que está aquí, acá 1, partido en esto, menos el coeficiente de reflexión al cuadrado, partido en 2 veces la impedancia intrínseca del medio 1. Así que acá en realidad se puede seguir arreglando la expresión y voy a obtener que, o puedo de inmediato reemplazar los valores. En el caso del brazo izquierdo, el coeficiente de transmisión lo tengo calculado, que está acá, 1,1011, 1,1011 al cuadrado, partido en 2 veces la impedancia intrínseca del medio 2, que también lo tengo, está acá, 188,5. Esto va a ser igual a 1 partido 2 veces la impedancia intrínseca del medio 1, 153,9, menos el coeficiente de reflexión, 0,1011. Esto va a ser 2 veces la impedancia del medio 1. Bien, entonces esto debiese ser igual. Si lo resuelvo, no lo tengo, así que lo voy a ver en MATLAB. Así que lo voy a calcular. Acá partido. El brazo izquierdo me dio 0,0032 y esto es igual a 1 partido. Bien, a ver, tengo una diferencia medio negativa. ¿Por qué? Yo tengo una diferencia. A ver, El mismo valor, sí, pero sí, con sí, unos sí, decimales de más. ya. Sí, estamos bien. Sí, yo había, en mi caso había olvidado un paréntesis, así que me haya calculado otra cosa. Entonces me dio el 0,0032 y en el brazo derecho me dio aproximado en el MATLAB a los 4 decimales, lo mismo. Así que aproximadamente se cumple la conservación de la potencia. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ya. Ya sí que pasemos al siguiente. Ejercicio 2.
Bien, entonces este ejercicio dice que en el espacio libre, el cual se va a definir de los valores menores a z, ¿sí? O sea, ese sería el material, una onda plana con h igual a, o sea, el campo magnético igual a 10 por el coseno de 10 elevado a 8 t, que sería el omega en ese caso, menos beta por z, incide, no, bueno, ahí hay un error, pero incide normalmente en un medio sin pérdida, el cual está en la región a los valores mayores que z. Determine la onda reflejada H, R y ER y las transmitidas. Bien, entonces para este caso de acá, creo que se puede hacer de dos formas distintas. Vamos a aplicar al menos una. Entonces, lo primero que vamos a ver para resolverlo, un pequeño esquema. Voy a definir el eje Z. En esta dirección. Y voy a definir la interfaz justo cuando es 0. O sea, en este caso acá. Así que esto de acá es Z. Esto de acá es el medio 1. Y este es el medio 2. Entonces el medio 1 es el espacio libre, por lo tanto solamente tengo epsilon 0, digo mu 0 y epsilon 0. Y en el caso de este otro medio, tengo 8 veces mu y 2 veces epsilon 0. Aparte, sé que la conductividad es 0, ya que es un medio que no tiene pérdida. Bien, así que considerando esta dirección, voy a determinar primero el valor del campo magnético, el campo eléctrico, ya que tengo el campo magnético para el medio 1. Así que lo primero es el beta para el medio 1. Ya, el beta para el medio 1, el cual se puede definir como W por la raíz cuadrada de epsilon de mu por epsilon. Esto va a ser igual entonces a gamma por la raíz cuadrada. Ah, no, espérate, no, perdón. Este beta, bueno, también se puede definir así, no hay problema, pero veamos primero que esto para este caso simplemente puede ser W partido en C. ¿Por qué? Porque como estoy trabajando en el espacio libre, esta de acá es la velocidad de la luz. Así que, asumiendo que el W es el valor que está acá, 10 elevado a 8, y aproximando la velocidad de la luz a 3 por 10 elevado a 8, esto me da aproximadamente 1 no, justamente 1 partido en 3. Y esto de acá está medido en radianes partido en metros. Para el caso 2, B2, lo voy a anotar acá abajo. Esto es igual, ahora sí, W por mu por epsilon. Y esto va a ser igual a W mu sub 0, epsilon sub 0 por los valores relativos. Así que este término de acá representa la velocidad, el mismo definición de arriba con respecto a la velocidad de la luz, W partido en C. Y estos valores de acá los tengo. Así que esto de acá es raíz cuadrada de, en el caso de, sería 8 por 2, lo que es 16. Así que esto sería este valor de acá, que es beta 1 por 4, igual a 4 tercios. Lo otro que debo calcular es la impedancia intrínseca. Para el caso del medio 1, está justamente en lo que había dicho el profe, el 120 por pi, que es aproximadamente 377 ohm, porque estoy en el espacio libre. Y para el medio 2, esto de acá es lo mismo, ¿cierto? Mu epsilon.
Y esto es igual a mu sub 0, epsilon sub 0, por el mu relativo partido en epsilon relativo. Eso va a ser igual a la impedancia intrínseca del vacío por la raíz de, este caso es 8 partido en 2. Así que esto es igual a 2 veces esta. Sería en este caso 240 pi. Bien, teniendo esto, voy a determinar el valor del campo eléctrico. Voy a anotar acá como un 1. 2. El campo eléctrico incidente, en este caso, va a ser igual a su amplitud por el coseno de 10 elevado a 8, que sería la frecuencia angular, menos el beta 1 por z, y esto en una dirección que no he determinado, que es la dirección del campo eléctrico. Así que, siguiendo el mismo procedimiento de la ayudantía anterior, la dirección del campo eléctrico va a ser igual a menos, esto de acá es el producto cruz de la dirección de propagación con respecto a la dirección que posee el campo magnético. Así que esto va a ser igual a menos la dirección de propagación, lo indica este z que está acá, se propaga esta onda hacia los z positivos. Producto cruz, el h se desplaza hacia lo x. Así que esto de aquí es producto cruz x. Bien, así que esto de acá está indicando, siguiendo la regla de la mano derecha y siguiendo el sistema normal de coordenadas, esto de acá sería x y z. Entonces, por la regla de la mano derecha, me estaría indicando que el producto cruz de z con x es igual a y. Pero esta de acá tiene un menos, así que la dirección de E sería a los menos i. Esto va a ser como lo primero de determinar, la dirección de E. Ahora, viendo la amplitud, esta de acá va a ser igual a la impedancia intrínseca del medio 1 por h. Entonces esta la tenemos, 377 por 10. Lo que va a dar 3770. Esto de acá está en voltmetro. Bien, así que con esto ya puedo obtener, ver la expresión del campo eléctrico incidente. Que sería lo que estoy escribiendo. Esto de acá se propaga en I. Ahí estaría. Bien, entonces, como me pide el campo magnético y el campo eléctrico para la que se transmite y se refleja, simplemente puedo utilizar los valores para el coeficiente de transmisión y el coeficiente de reflexión. Eso lo puedo determinar ya que tengo los valores de la impedancia intrínseca. Así que lo voy a hacer acá. Voy a escribir como 3 el coeficiente de reflexión es igual a la impedancia 2 menos la impedancia 1 partido en la suma de la impedancia. Así que, bueno, acá arriba yo sé que la impedancia del medio 2 es 2 veces la impedancia del medio 1, así que aquí simplemente 377 partido en 2 veces, no, en este caso sería 3 veces 377.
ya que es la suma y una es el doble de la otra. Esto de acá nos da entonces 1/3. Y el coeficiente de transmisión es 2 veces la impedancia del medio 2 partido en la suma de la impedancia. Esto de acá sería entonces 4 veces 377 partido en 3 veces 377, que es la suma. Bien, eso de acá sería entonces 4/3. Así que con esto ya puedo determinar lo que se transmite y lo que se refleja. Voy a escribir primero reflejado, reflexión. Para el caso del campo eléctrico, la amplitud reflejada va a ser igual a el coeficiente de reflexión por el coeficiente ya calculado, o sea, 1/3 de la valor de la amplitud que lo tengo acá. Y esto calculado en MATLAB me va a dar 1256,7 voltmetro. Y en este caso de acá se mantiene cuánto vale los valores, justamente los valores que depende de esto, que solamente va a variar la amplitud. Así que eh, para escribir completo el valor de esto va a ser menos 1256,7 por el coseno de 10 elevado a 8 por t más 1/3, que es el beta, por z. Y esto se propaga, digo, esto tiene dirección en y. Ese para el caso del campo eléctrico. Para el campo magnético, para el caso del campo magnético es simplemente, sería este valor de acá dividirlo en la impedancia intrínseca, así que eso me lo voy a saltar. Bien, entonces ahora para ver la transmisión, en este caso voy a aplicar lo mismo, simplemente la amplitud del campo eléctrico transmitido va a ser igual a el coeficiente de transmisión por la amplitud del campo eléctrico incidente. Y eso aquí es 4/3, el valor de este que es 3777. Y esto es igual a 5026,7. Bien, así que con esto, reemplazando la expresión vectorial, esto va a ser igual a menos 526,7 por el coseno de 10 elevado a 8 por t, más acá va a cambiar el beta del medio 2, es el que está acá, 4/3, más 4/3 de z, o sea, menos 4/3 de z, porque se propaga en el sentido positivo. Y esto de acá está en I, y esto es voltmetro.
Y ahora para determinar cuánto vale el campo magnético, simplemente hay que aplicar la impedancia intrínseca del medio 2. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Para sacar el H, la impedancia intrínseca dividida en el campo eléctrico, ¿no? Con eso se despeja el Sí, H. a esta amplitud de acá le divide la impedancia intrínseca. Y ahí te va a dar Ah, la ya, amplitud del H. Sí. ya, ya. Siguiendo, creo que lo escribí aquí. Acá está. Consideráis solamente la magnitud. Sí, en este caso no, Ya, no va a perfecto. afectar porque como tengo como mi medio, bueno, el medio para el caso de que está en la región de espacio libre, la impedancia intrínseca tiene un valor que es real. Y en el caso del medio con baja pérdida o dieléctrico perfecto sin pérdida, debido a que la conductividad es igual a cero, eso también indica que la impedancia intrínseca tiene un valor real. Y como tiene un valor real, no hay un desfase entre el campo eléctrico y el campo magnético. Así que aquí simplemente se divide, bueno, es que en el otro caso también se divide la amplitud, pero como tú estás trabajando con un fasor, la impedancia intrínseca tiene componente real e imaginaria, o sea, tiene resistencia y tiene reactancia. En ese caso te agrega un desfase. Por eso en el dieléctrico imperfecto, la onda del campo magnético y campo eléctrico no van en fase. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, 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 se entiende. Muchas gracias. Ya. Ya entonces vamos a llegar esta parte hasta acá. Vamos a revisar lo que alcancemos del ejercicio 3. Bien, para el ejercicio 3 vamos a determinar la polarización para las ondas planas que muestran acá. Así que la primera va a ser para este campo eléctrico. Polarización. Bueno, aquí voy a separar las componentes. Tengo el campo eléctrico en X, que va a ser igual a 4 por el E elevado a 0,25z por el coseno de WT. Y en el caso de la componente Ni, lo mismo que está escrito arriba. Entonces, claramente, las ondas no están en fase, por lo tanto, eso es un indicio de que posiblemente la polarización no sea lineal. Así que teniendo esto, lo que normalmente se puede realizar para revisar como si efectivamente hay diferencia entre las polarizaciones o existe polarizaciones distintas a la o polarización circular o elíptica, es considerar que un cierto punto, el punto más sencillo a considerar es que z igual a 0. Si z es igual a 0, eso va a implicar que el Ex, 0 y el tiempo, va a ser igual a 4. Esto de acá, como es 0, va a ser igual a 1 por coseno de WT, 0, ¿cierto? Porque esto de aquí va a ser 0. Y en el caso del I, esto va a ser 0 por T. Aquí la amplitud es 3. Esto de acá va a ser 0 por el seno de WT. Despejando esto voy a tener E partido en 4 igual a el coseno de WT. Y en el caso de acá, E sub I partido en 3 igual al seno de WT. Entonces aquí, con tal de poder comparar a ambas componentes, si elevo al cuadrado, obtengo Ex al cuadrado partido en 16 igual a coseno al cuadrado WT
igual a, en este caso voy a elevar al cuadrado también, esto de acá era 3, así que es 9, igual al seno al cuadrado de WT. Entonces, siguiendo la identidad trigonométrica que dice que el coseno al cuadrado de un valor de alfa, en este caso WT, más el seno al cuadrado, en este caso WT, es igual a 1. Reemplazando los valores que tengo que EI, no, EX partido en 16 más EI partido en 9 es igual a 1. ¿Y qué está indicando esto? Que las componentes del campo eléctrico lo que están haciendo es formando esta figura. ¿Qué figura sería esta? Si no me equivoco, era como una elipse. Es una Según yo, elipse, ¿no? exactamente, bien. Ya. Justamente es una elipse. Por lo tanto, para este caso, la polarización de esta onda es elíptica. Bien, voy a revisar el caso B, donde tengo este H de acá. Este de acá es un poco más sencillo de ver porque en realidad nos vamos a dar cuenta que difícilmente tiene una polarización distinta a la lineal. Voy a escribir, aquí está en forma factorial, lo voy a escribir de manera con respecto al tiempo. Por lo tanto, sería Z por T igual a H sub 0 por coseno de WT menos beta X. Esto está en dirección de X menos 2H sub 0 por el coseno de WT menos beta Z. Bueno, en este caso aquí me equivoqué, esto era Z. Esto es I. Ven, así que según la definición de lo que sería polarización lineal, lo que yo tengo es que de poseer dos campos, por ejemplo, en este caso son magnéticos, pero de poseer, por ejemplo, el campo eléctrico, o siguiendo el mismo caso magnético en realidad, si yo tengo, por ejemplo, que H es igual a, eh, bueno, esta expresión aquí similar sería coseno de WT menos BZ más un desfase en X, esto de acá en el eje X, más HI por el coseno de WT menos BZ más un desfase en Y. Se dice que la polarización va a ser lineal si la diferencia de los desfases, o sea, la diferencia del desfase en Y menos el desfase en X, es igual a múltiplos de pi. En este caso, cuando n vale tanto 0,1, 2, etc. Por lo tanto, para el caso de ahora, es fácil darnos cuenta. Voy a encerrar esto en un cuadradito. Es fácil darnos cuenta que los desfases en X es igual a 0, no posee un desfase, y el desfase en Y es igual a 0. Por lo tanto, la diferencia de los desfases es igual a 0, lo que sería idéntico a cuando n es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, claramente la onda acá tiene una polarización que es lineal. Bien, solamente quedaría el C, que sería para este caso de acá. Ese al menos yo no lo he resuelto, pero veamos cómo sale. Tengo que el EZ, el fasor, es igual a la amplitud de E sub 0
un fasor en i menos un j y esto de acá, el cierra paréntesis e j b, creo que es z. Entonces, yo sé que la respuesta de esto es que tiene que ser polarización circular, pero veamos cómo lo podemos hacer. Aquí la única diferencia con los demás es que tengo el j acá, pero el j se podría representar eh, como un desfase de 90 grados. Un desfase positivo. O si yo tomo directamente el menos, bueno, si esto es menos, va a ser negativo. Así que esto de acá va a quedar como E sub 0 y menos el desfase de la componente I. Bien, pues este desfase justamente podría implicar el cambio de, bueno, en este caso será el cambio de coordenada, porque un desfase de 90 grados con respecto al I. Esto está interesante, porque lo que me podría indicar es un cambio con respecto al eje de acá, con 13i. ¿Aló? ¿Sí? Escuché un retorno. Bien, esto de acá lo que va a indicar entonces es que esta coordenada aquí se va a desplazar, ¿cierto? En 90 grados. Ahora eso va a indicar que esto de acá me va a dar una coordenada menos x. ¿Por qué menos x? Porque el desfase en este caso va a ser negativo. ¿Sí? Sí, está bien. Por lo tanto, esto de acá va a dar EJBZ. Aquí voy a obtener entonces E por epsilon JBZ en la coordenada I menos epsilon E menos JBZ en la coordenada de X. Así que aplicando lo mismo que para el primero, este de acá, para el caso en X, si Z es igual a 0, y esto sigue con respecto al tiempo, bueno, esto de acá, para dejarlo entonces, eh, mm, ZX. Bueno, aquí yo creo que puede haber un error con respecto al ejercicio del libro. ¿Por qué? Porque si este de acá, aquí me equivoqué, ya que este epsilon no va a representar un cambio en la coordenada, sino que va a representar un desfase cuando yo lo pase a que esté con respecto al tiempo. Por lo tanto, si yo considero eso, es que tendría dos componentes en el eje Y. Ahora, eso de ahí va a permitir que estas componentes se sumen y yo no tengo cómo relacionar dos vectores. Así que, viéndolo de otra forma, yo creo que esto de acá debiese representar un X, debiese ser la componente en X. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque si eso es la componente en X, ahí se arregla, bueno, el error que yo tuve, lo voy a escribir acá abajo,
que justamente esto de acá representar un desfase. Así que si yo eh, resuelvo el ejercicio, tendría que esto es JBZ en I más la amplitud de E por el epsilon pi partido en 2 por menos EJBZ, y esto va a estar en X. Entonces, si yo voy a pasar esto luego a dominio temporal, esto va a ser igual a E sub 0 coseno de WT menos BZ, esto en I, más E sub 0 por coseno de WT menos BZ menos pi medio. Así que, si fuese así, como estoy diciendo bueno, es que en el libro se escribe de esta forma la componente, pero yo creo que debe ser un error. Entonces, ¿qué pasa? Que esto de aquí las componentes en X, y según el libro, siguiendo esta misma nomenclatura que está acá, voy a escribir para no tener que escribirla de nuevo. Si yo tengo en este caso dos campos magnéticos de esta forma desfasada, esto de acá es polarización lineal, y en este caso de acá, si yo defino que la diferencia de estos ángulos, chuta, va a ser igual a más menos, esto es 2n más 1 por pi partido en 2. Entonces, n es igual a 1,1, n puede ser 0, 1, 2, 3, etcétera. Esto de acá sería polarización circular. ¿Y qué indica esto entonces? Simplemente indica múltiplos de pi medio, ¿cierto? Así que esto de acá, si por ejemplo esto es 0, esto va a dar pi medio. Si n es 0, eso va a implicar que la diferencia de ángulo va a ser igual a más menos eh, pi medio, ¿cierto? Y en el caso de este campo eléctrico, si yo tomo el desfase en I, el cual es en este caso de acá 0, y el desfase en X, que en este caso es menos pi medio, al aplicar la diferencia de los desfases, voy a tener 0 más pi medio, eso me va a dar pi medio. ¿Y qué está indicando esto entonces? Está indicando que la polarización es circular, ya que se cumple con lo de acá. Eso. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Quizás con la parte en que me enredé pudo haber habido dudas. No, el tercero estaba un poco más complicado, pero se terminó de entender con lo Ya. que terminaste de hacer. Es que yo insisto que creo que este de acá debiese ser un X, porque en el libro sale como un Y. Pero bueno, yo creo que como lo expresé acá, tiene más sentido. Ya, si no hay más dudas, voy a parar de grabar.